¿Qué tal, amigos? Yo soy Alex Yo soy Edson. y queremos estar teniendo una serie de conversaciones de diversos temas dentro de la iglesia y no sé, quizás fuera, pero que los cristianos deberíamos estar involucrados y sobre todo cosas que no tenemos tanto en cuenta en nuestro diario andar. Y pues a veces van a ser tal vez temas polémicos, pero no tanto, porque vamos siempre a tener en cuenta la Biblia, que como cristianos que somos, pues es nuestra autoridad, ¿verdad? Lo que nos dicta cómo hacer las cosas, cómo vivir, etcétera. Entonces, el tema del día de hoy, Edson, es A ver. las redes sociales cristianas, ¿no es cierto? El diezmo. Empezamos bien. Muy bien. El diezmo. ¿Sabes qué es el diezmo? El diezmo. Bueno, según la Real Academia del Internet, Ajá. se supone que es la 10ª parte de unas ganancias que se obtienen, ¿no? No sé, yo te estoy preguntando a ti. Oh, ¿qué pasó? Bueno. Ok, y tú das esta ¿El décima diezmo? parte, Pues sí. la das En la en la iglesia. iglesia. ¿Cada cuánto? Pues se supone que es cada vez que tú recibes tu salario o algo así. Ok. Generalmente en las iglesias se da cada semana. O Sí. sea, desconozco si se haga una vez al mes en algunas. Creo que en la iglesia católica se hace una vez al año. Ah, De hecho, hay como sobres. Y sí. son ofrendas que se mandan directo a la iglesia de Roma, ¿verdad? Ya con el Papa. Pero en las iglesias cristianas, al menos, se suele hacer semanalmente, ¿verdad? Semanal. Hay quienes usan sobres, hay quienes tienen un cofrecito, un alfolí, que le Alfolí. llamamos, y cada persona da este diezmo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos definiendo qué es el diezmo? De acuerdo, Ok. me parece. Vamos. Diezmo viene del latín y la palabra es decimus, Decimos. que es como décimo, ¿sí? Como tú Sí. decías, la 10ª parte de algo, De algo, sí. o el 10% de un Pues sí. 100%, ¿verdad? Entonces, ¿Qué? eso es el diezmo. El diezmo, y tú decías ahorita de lo que obtienes, ¿o qué dijiste? Sí, ¿verdad? o sea, de algo que tú obtienes, pero que sabes que es algo fijo. De algo fijo, o sea, como un salario. Sí, se podría decir, porque no puedes estar siempre pensando en el 10% de algo que cambia o que es variante. Ok, pero por ejemplo, si hay personas que tienen trabajo una vez al mes o cada 15 días, o que le cambian, ¿no aplica ahí? Bueno, no es tanto que no aplique, sino que o diezmamos u ofrendamos, es la diferencia. Ok, el diezmo es una ofrenda, ¿no? Yo creo. Una ofrenda es algo que ofreces, el diezmo lo ofreces a Dios, se podría decir. Pero te entiendo, o sea, en la iglesia se usa de forma diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, el diezmo, por así decirlo, no sé cómo lo veas tú, pero es como fijo, Sí. como, pues no quiero decir obligatorio, pero es algo que, una responsabilidad, no Sí, sé ni siquiera cómo llamarlo. Como algo Pero estipulado. Ajá, sí, es algo estipulado. Ahora, te quiero contar, no sé si tú has leído, bueno, para empezar, el diezmo viene en la Biblia, te pregunto. El diezmo, sí, viene en la Sí, Biblia, viene en la Biblia. desde los inicios del Antiguo Testamento. Ok, ¿y sabes cuál es la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia? La primera vez, según algo que estaba leyendo aquí, era Ajá. con respecto a Abraham. Respecto a Abraham. Así es. Dicen muchos estudiosos que si tú quieres saber, bueno, si sabes que la Biblia tiene todos los temas de la vida. Sí, todos. Entonces, cada uno de los temas, tú tienes que irte a la Biblia la primera vez que se menciona, Ujú. porque es el origen, la esencia y tiene sentido. Sí. Entonces, eso que dices, pues sí es cierto. La primera vez que viene la palabra diezmo en la Biblia es en Génesis 14:20. 14. Y dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa es la primera palabra que menciona, perdón, es la primera vez que ¿Qué aparece la menciona? palabra diezmo
Ujú. en la Biblia. Génesis 14:20, por si quieren buscarlo después, ¿verdad? Estos episodios se tratan de que tú busques, si preguntan. Los cristianos no vivimos encerrados, no vivimos siguiendo una serie de reglas que nos dice el pastor o los líderes. O sea, buscamos, indagamos. Yo creo que Jesús fue así. Entonces, este versículo, el contexto te lo voy a decir más o menos. A ¿O si ver. te acuerdas? El contexto ¿No te acuerdas? Nárranoslo. Ok, así brevemente. Abraham tenía un sobrino que era Lot. Era Lot, su sobrino. Sí, Lot. Ok, tenía un sobrino que era Lot. Entonces, una vez hubo una guerra y en esa guerra estuvo involucrada Sodoma y Gomorra. Y Lot vivía en esas ciudades. Entonces, pierden y los reinos que ganaron a Sodoma y Gomorra se quedan con los bienes, ya sabes, ¿no? Que las pertenencias, el ganado, Sí. las personas. Y entre esas personas iba Lot. Entonces, Abraham se entera de esto, agarra, hace cuenta, todo su ejército y sus aliados y van a pelear contra los que ganaron y rescatan a Lot. Pero también se quedan con todas las riquezas. Okay. Entonces, pues estando Abraham por el camino, dice que se topa con Melquisedec. Melquisedec, que también su nombre significa Rey de paz. Lo está investigando hace poco. rey de paz, rey de justicia también. de justicia, Sí. y que es también como una imagen de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se topa con este sacerdote, Melquisedec, y Abraham dice que le dio los diezmos de todo eso que ganó, del ganado, no sé si lo sacrificó o qué, de las pertenencias, todo se lo dio a Melquisedec. Ujú. Entonces, el origen o la esencia del diezmo, según la Biblia, es esto, lo que tú dices al principio. Sí. De lo que obtienes, le das la 10ª parte a Dios. Adiós. Entonces, no sé si has escuchado tú con temas así polémicos que dice la gente. ¿Es bíblico o no es bíblico? Sí. ¿Has escuchado, verdad? Bastante. Ahora, ¿qué se refiere con eso? Yo creo, no sé, yo creo que se refieren a más que nada cuando llegan por primera vez a la iglesia o cuando ya lo tienen por rutina y decir, oye, ¿esto por qué se hace siempre? Como que no se le haya un argumento o razón Ajá. para hacerlo. Por ejemplo, las mujeres que usan falda. Mm. O sea, es un tema todavía hasta nuestros días que se toca, ¿verdad? Ese tema. Sí. Entonces, hay gente que puedes preguntar, oye, que las mujeres deben de usar falda, ¿es bíblico o no es bíblico? Sí. O sea, a lo que la pregunta no la entiendo yo, a mí se me hace un poquito como que ¿a qué te refieres? ¿A que si viene en la Biblia o no? ¿No? Sí, yo creo que se ha buscado mucho eso de que venga directo en la Biblia, de que tienes que usar falda o... Literal. Sí, o tienes que dar tal parte. Pero Ajá. tenemos que entender que no es así siempre. No, exactamente, depende mucho del contexto. Entonces, hasta ahorita con la información que tenemos, podemos decir que el diezmo es bíblico. Pues viene en la Biblia. Pues viene en la Biblia. sí. Entonces, pues no sé qué piensas tú, amigo, pero el diezmo viene en la Biblia. Entonces, ahora, pues ahí está el origen, ¿verdad? Y fue avanzando el tiempo, la historia, y llegamos a la época de las tribus, ¿sí? Sí. Que son descendientes de Abraham. Entonces, aquí viene otra vez el diezmo. ¿Para qué se usaba el diezmo El diezmo. antes? Bien. Hasta la información que estuve leyendo de Aarón, porque se le conoce como el orden de Aarón, el diezmo, desde que Moisés lo establece en el libro de Levítico, que era el diezmo específicamente para la tribu de Leví, que eran los que servían en la iglesia. Sí, exactamente. ¿Eran cuántas tribus Eran, en total? si no me equivoco, 12. Ajá, como los discípulos de Jesús, eran 12. 12. Y una de las tribus era Leví. Leví. Pero, ¿por qué los diezmos se los daban a ellos?
Porque los levitas era la tribu elegida por Dios para que ellos sirvieran a la iglesia, para que se encargaran del mantenimiento y de todos esos procesos. Sí, antes, no sé si has leído esta parte de la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, en la época de las tribus, pues no había templos, ¿verdad? Como ahorita, de concreto. Eh, Eran carpas. Entonces, como el pueblo de Israel andaba vagando de un lado a otro, pues estas tiendas que se enterraban en la tierra con estacas se tenían que quitar. Imagínate, o sea, tú por ejemplo, cuando vamos a un evento que ponemos un toldo entre 4 personas, ¿cómo batallamos? Sí. Ahora imagínate, y un toldo como de 3 por 3. Pero imagínate una carpa, no, la verdad no me acuerdo de las medidas, pero, o sea, era mucho trabajo. Y los levitas se encargaban de eso. También tenían otros trabajos como, eh, pues todo lo que tiene que ver con la adoración, los utensilios, cargar el arca, y luego ya después, en los tiempos de David, con la alabanza, ¿te acuerdas? Alabanza, sí. Entonces, antes los diezmos se utilizaban para dárselos a ellos. ¿Por qué? Porque los levitas no tenían trabajo. No tenían trabajo. O sea, no sé a qué se dedicaban entonces, ¿verdad? Pero supongo que muchos eran mercaderes o pescadores. No sé a qué se dedicaban. También era probable que se dedicaran 100% al servicio de la iglesia, porque según un estudio que estaba leyendo, a ellos no se les designó una parte de tierra por heredad. Creo que eso decía aquí. Sí, no recibieron por heredad en la distribución de la tierra prometida. Eso quiere decir que ellos se encargaban de lo que las personas ofrecían como diezmo al Señor. Sí, entonces, no trabajaban, no ganaban dinero. No tenían, pues, una tierra. O sea, por ejemplo, imagínense como México. Se reparte la tierra por estados, ¿no? Que Chihuahua, Nuevo León, ¿verdad? Pero imagínense una población que le diga al presidente, no, pues tú no vas a tener dónde habitar. Pues no. Entonces los levitas prácticamente no tenían nada y la manera en que se sustentaban ellos y sus familias era con los diezmos. Ahora, eso era antes, ¿verdad? Y ahora, ¿para qué se usan los diezmos? Yo sé que hay muchas dudas, ¿verdad? Bastantes. Porque, a ver, ¿qué comentarios te has topado por ahí? Me he topado y el pastor lo dice muchas veces, que las personas le dicen cosas como, oye, ¿cómo el dinero es del Señor y cómo se lo mandan? Cosas así bien absurdas. Ajá. Sí. ¿Y qué otras cosas he escuchado? Pues sí, o sea, simplemente para qué quieren el dinero. Sí, ¿para qué se quiere el dinero? O sea, no lo ven. Entonces, ¿para qué crees tú que se usa el diezmo hoy en día? Yo creo que el diezmo actualmente, bueno, igual que como se hacía antes, para lo mismo, o sea, para la administración de lo que es la iglesia, solo que se aterriza de diferente manera. Es eso. Sí, o sea, ahorita el diezmo no es para mantener a todo un pueblo o a una familia, pero sí hay gastos. O sea, en el templo, a la iglesia a la que tú vayas, hay gastos, sí, hay servicios que pagar, hay tal vez renta que pagar, hay que hacer limpieza, hay que comprar utensilios, como por ejemplo instrumentos musicales, sillas, que más, pues iluminación, no sé qué más se utilice, productos de limpieza, obviamente. Cuando hay eventos, también cuando hay eventos evangelísticos, pues ¿de dónde crees que sale el dinero? De los diezmos. De los diezmos. De los diezmos. Entonces, pues las aportaciones de la iglesia, las aportaciones monetarias son para todo esto. Y podemos sacar una lista, ¿verdad? De todas las cosas que se hacen y no acabaríamos, ¿verdad? No. Entonces,
pues hoy en día se utilizan para eso. Y no sé si tú sepas, pero hay pastores o incluso familias pastorales que se mantienen de el dinero que entra a la iglesia. Sí. Por ejemplo, ¿tú conoces alguna iglesia o así que lo haga? Pues sí, conocemos a unos hermanos que ellos se encargaban de tiempo completo de lo que era su llamado de pastorado de una iglesia y ellos no tenían trabajo. Entonces, en ese caso, sí dependían un poco sus ingresos de los diezmos. Y bueno, eso es algo que se ha visto muchas veces mal porque todavía de que se cree que se hace mala administración de los diezmos o de lo que se da. Ahora que te digan de que no, el pastor o su familia no trabaja, pero se está sosteniendo de los ingresos que tiene la iglesia como diezmo y es otra cosa que a muchas personas no les gusta, les incomoda. Sí, o sea, se sienten como hasta con derecho. Sí. O sea, por ejemplo, nosotros como mexicanos, es más, me ha tocado ver videos de personas que son detenidas por tránsitos y luego se enojan, ¿verdad? O sea, todavía que cometes una infracción, te enojas con el servidor público y le dices, por mí comes, porque pago Sí, impuestos. no tiene sentido eso. O sea, y en la iglesia puede pasar eso, Sí. ¿me entiendes? Puede haber hermanas que digan, yo mantengo a la familia del pastor. O sea, ¿verdad? Ay. En lugar de decir, yo estoy contribuyendo a la obra, porque no es nada más eso. No es nada más apoyar para el sustento de los pastores. Es para todo lo que ya decíamos antes. Sí. Yo conozco, por ejemplo, a las iglesias metodistas. ¿Has visto esas? ¿Las conoces? ¿No? Las conozco, pero no sé nada de ahí. Bueno, no sé si has visto, las construcciones son similares, como los mormones. No, pero no son parecidas. Sí. Bueno, las de los metodistas tienen muchas veces un cuartito atrás del templo o en un lado, porque ahí viven los pastores. No inventes. O sea, o toda la familia, ¿verdad? O el pastor y su esposa, o el pastor solo. Porque la iglesia metodista es ¿cómo te voy a decir? Es como una democracia. O sea, se cuenta, hay un comité que conoce a los siervos, obviamente, y que cada cierto tiempo se reúnen y dicen, a ver, ¿tú qué estás haciendo? No, pues ahora te vas a ir a pastorear a esta otra iglesia y así. Entonces, y es una iglesia que yo conozco que los diezmos y las ofrendas se usan para, pues, también sostener a la familia pastoral. ¿Crees que eso esté bien? Según lo que hemos leído. Pues según lo que hemos leído, la tribu de Leví se sostenía de eso. Y hay que considerar que el diezmo es de Dios, entonces sería una paradoja decir que el diezmo es de Dios, pero no estamos apoyando la obra de Dios. Sí, o sea, hay gente que dice, mira, yo no voy a dar diezmo, voy a comprar comida o voy a comprar juguetes para las misiones. Y digo, no está mal, pero a veces en la iglesia se ocupa el dinero. Es como, por ejemplo, cuando tú ves a una persona de la calle y ¿qué piensas cuando te está pidiendo dinero? ¿Verdad? No siempre, ¿verdad? Pero que si tú ves a alguien así todo sucio, todo despeinado y como que tambaleándose por la calle, ¿qué piensas? Cuando no es retórica. cuando te pide dinero. Pues que podríamos apoyarlo. Sí, pero hay personas que piensan que va a usar mal el dinero. ¿Sí? Cierto. Por eso te decía que se anda tambaleando, te di la pista. Sí. O sea, porque van a comprarse que licor al Oxxo, ¿verdad? O que se van a drogar también. Entonces mucha gente dice, no, pues mejor yo le compro comida o le doy esto. Entonces
pues hay gente que puede pensar así también en la iglesia. Digo, no está mal. No está mal que dones bienes a la iglesia, pero si lo haces porque crees que el dinero se va a usar mal, al menos yo creo que ahí, pues hay algo, ¿no? En el corazón de las personas. Sí. O sea, tú dalo porque se lo estás dando al Señor y confía en la sabiduría de los líderes, de los que administran los bienes, Sí. ¿no? Entonces ese caso es un problema de postura. Es como, no sé qué tanta relación tenga, pero la ofrenda entre Caín y Abel, cómo era el contraste de lo que ofrecían y la postura o la manera en la que el Señor toma con agrado la ofrenda de Abel, pero de forma diferente a Caín. Y digo, eso habla más que de lo que se puede ofrecer que del corazón con el que se hace la ofrenda. Sí, tal vez puede ser con duda o con inseguridades de lo que tú dices. Sí, o sea, ¿has escuchado un versículo que se dice mucho que es Dios ama Al dador alegre. al dador alegre? Sí. O sea, el dador alegre no tiene codicia en su corazón, no tiene duda, no tiene orgullo, no tiene avaricia. Avaricia. La Biblia dice que la avaricia es igual a la idolatría. Wow, eso No inventes. está gacho, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Entonces, pues vamos bien. El diezmo viene en la Biblia. Hasta ahorita, recapitulando. Vimos para qué se usaba antes y vimos para qué se usa Actualmente. actualmente. Entonces, podemos decir el diezmo es bíblico hasta ahorita. Sí, es Sí, bíblico. es bíblico, pues viene en la Biblia. Ahora, hay personas que piensan lo contrario hoy en día. Hay personas que piensan que el diezmo es del antiguo pacto. ¿Qué es el antiguo pacto? El antiguo pacto, no sé en qué punto comienza, pero se refiere a la ley que se le dio al pueblo de Israel cuando fue liberado y cuando Moisés recibió las tablas. Así es. ¿En qué se resume la ley? Lo hemos dicho muchas veces. Es haz. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. La ley se resume en haz estas cosas Ujú. y vivirás por ellas. Sí, ¿Cuáles cosas? Pues todo lo que decías, incluido el diezmo. el diezmo. Entonces, hay gente que dice, no, pues ahora estamos bajo la gracia. Mm. Es decir, Jesús ya abolió todo eso. Es decir, el diezmo, Dejó de ser. dejó de ser vigente. obligatorio, Sí. dejó de ser un requisito. ¿Es correcto? Digo, es una lógica bien pensada si no consideras que la ley no comenzó en la ley. O sea, Ajá. si tú consideras el diezmo que parte desde la ley, entonces podrías decir que tu argumento está bien estructurado, pero el diezmo no comienza en la ley de Moisés. Es como decir, pues Dios decía antes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Entonces, como la ley ya pasó, entonces yo no voy a amar a mi prójimo. Ujú. O sea, no es tan diferente de los que dicen que el diezmo ya pasó, ¿verdad? No. Pero ¿por qué les conviene decir eso? Porque pues es difícil dar dinero. Dar Es dinero, difícil, sobre todo sí. en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, ahorita decíamos, el diezmo es el 10%. Imagínate una persona que gana 10,000 pesos. ¿Cuánto es el 1,000 pesitos. 1,000 pesitos? O sea, ¿qué compras con 1,000 pesos, verdad? Pues algo de despensa mínimo. Sí. Pero eso es el diezmo. Entonces, es difícil aún para nosotros. ¿Tú cuánto tiempo tienes diezmando? Diezmando Ujú. desde que comencé, gracias a Dios, mi trabajo si mal no recuerdo, en junio. En junio. Desde junio. Ok. Y
bueno, ¿verdad? No nos vamos a meter en esos temas, No. ni de cantidades, ni nada, pero si piensas, ¿cuánto dinero es? ¿Y para qué lo pudiste haber empleado? ¿Verdad? Pudiste haber hecho muchas cosas, te hubieras comprado cualquier cosa que quieras, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay gente que dice que el diezmo ya pasó y que no es bíblico actualmente porque le conviene, porque Ujú. son avaros o porque dudan de la administración, ¿verdad? Lo que quieras. El pretexto es que no quieren dar dinero porque sienten que les va a faltar. Sí. ¿Tú crees que una persona que tiene estos pensamientos confía en Dios totalmente? Yo creo, bueno, estoy seguro de que no. De que no. No. ¿Has escuchado ese versículo de si Dios alimenta a las aves? A las aves, sí. O sea, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, Ujú. el pensamiento, volviendo al punto, el pensamiento actual es ese. La postura contraria es que el diezmo era del pasado. Sí. ¿Por qué? Porque el diezmo no viene en el Nuevo Testamento, ¿sabías? O sea, sí mencionan algunas ofrendas y eso, pero Ujú. no se dice el 10% o la décima parte. Ujú. Pero viene este versículo en Primera de Corintios, que de hecho lo vimos en el estudio hace tiempo. Primera de Corintios 16, del 1 al 2, dice de esta manera. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. Entonces, no dice diezmo, ¿No? tampoco dice, Una décima parte. no dice cantidad, No. Ujú. nada más dice varias cosas. Dice, cada primer día de la semana. Ujú. O sea, como decíamos ahorita se hace semanalmente. Semanal. Ok, entonces dice, cada uno de ustedes ponga aparte algo. No sé si tú lo hacías, pero cuando uno recibe su paga, por ejemplo yo, pues solemos apartar, ¿verdad? Ujú. En nuestra Sí. cartera, o sea, recibes, no sé, tu sobrecito, lo sacas del cajero y apartas un billetito o algo, tu diezmo ahí en la cartera. O Ujú. lo metes en un sobre, no sé. ¿Crees que sea... ¿Qué ves aquí? O sea, ¿crees que sea importante esta parte? Yo creo que esto es demasiado importante porque más que ser organizado con las cosas es tenerle cierto respeto, cierto orden a lo que nosotros recibimos como dinero, que al fin y al cabo es una bendición. Y sí me pasa bastante, de hecho incluso antes de cobrar unos días antes ya estoy de que administrando esta parte es del diezmo, esto para pagar ciertas cosas. Es importante porque puede llegar el punto en el que no guardemos, no administramos y ya para unos días después ya no tenemos nada de dinero y quedamos cortos para Sí, el diezmo. sí, o sea, imagínate, las reuniones son el domingo, ¿verdad? Ujú. Pero imagínate que la quincena, no sé si te pagan por quincena o por... Ah, ¿Sí? ¿por quincena? La Sí. quincena cae en miércoles, Cae el miércoles. imagínate. Entonces, tú recibes tu sueldo y si no lo apartas, ¿qué puede pasar? Te lo vas a terminar gastando porque cayó entre semanas. Hay mucha distancia del miércoles al domingo. Sí, o sea, y dices, no hombre, no me lo gasto. Ah, pero te sale un imprevisto, se te antojan unas Sí. papas, no sé. Pero si tú lo apartas, le estás dando valor. Ujú. Ahí se ve tu corazón, tu disposición a darle a Dios. En la Biblia vemos que apartar es sinónimo de santidad, ¿sí? De estar... Nosotros, por ejemplo, que buscamos la santidad, estamos en el mundo, pero estamos apartados de las costumbres del mundo, de la contaminación. Estamos apartados, alejados, guardados para serles fiel al Señor. Entonces,
Hermanos, amigos, cuando ustedes reciban algo... bueno, vamos a acabar de leer este versículo. Dice, aparte algo, según haya prosperado. Cuando nosotros apartamos, cuando Dios nos prospera, o sea, se siente muy bonito. Y tal vez al principio de batallas, repito, soltar dinero es difícil. Es muy difícil. Sobre todo nosotros, los jóvenes que tenemos el dinero limitado, ¿verdad? Y cualquier persona. Entonces, es difícil. Pero tenemos que hacerlo. Porque hay una gran bendición en eso. Dios nos prospera. Dios quiere ver nuestra obediencia, nuestra fidelidad, ¿verdad? Y como decía este versículo, no dice cantidad, pero dice según haya prosperado. Así es. O sea, te preguntaba ahorita, ¿el diezmo es solamente para la gente que tiene un trabajo fijo? Según este versículo, no. O sea, dice según haya prosperado. Según le haya ido bien. Por ejemplo, tú tienes, tal vez no tengas trabajo, pero vendes, no sé, productos por catálogo o diste alguna asesoría. En fin, ganaste dinero de algún medio. Bueno, según hayas prosperado, aparta algo. Ese sería como que un consejo que nos deja, pues, Pablo en esta lectura, ¿verdad? Entonces, hoy en día se hace el 10% por orden, nada más, por obediencia. Así como tenemos horarios, así como tenemos orden en el culto, bueno, pues se ha destinado el 10%. Y si se te hace mucho, ¿tú te acuerdas cómo ofrendaban en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Sí, ¿cómo en el libro de ofrendaban? Hechos. ¿Cuánto ofrendaban? Todo. Todo lo que tenían. O sea, ellos lo daban todo para la obra. Todo lo que tenían. Entonces, yo te pregunto, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿Dar el 10% o darlo todo? ¿Verdad? Se hace por orden. Tampoco queremos decir aquí que vendas todos tus bienes y que los des a la iglesia, ¿verdad? No. Se hace por orden. Y está muy padre esto que dice según haya prosperado. ¿Por qué? Porque así como Abraham fue bendecido con todos esos bienes, así dio él. Y así como nosotros recibimos un sueldo, así damos. ¿Te acuerdas cuando... No sé si tú estabas muy pequeño, pero hace tiempo, hace mucho tiempo, ¿a qué no le gusta el aguinaldo? ¿Tú has recibido aguinaldo alguna vez? No. Bueno, no nos ha es el tocado. momento más feliz de la última parte laboral del año. Todos estaban felices o desesperados cuando ya es 15 y todavía no te pagan. Entonces, Sí. yo me acuerdo que en papá nada más recibía el aguinaldo, no sé, un viernes, y nos decía, mañana vamos a ir al centro a comprar ropa. ¿Te acuerdas? Sí, siempre nos cuenta esa historia todos los aguinaldos. No, todo el año está diciendo eso. Ajá, o sea, y no me acuerdo, o sea, verdad, no era la gran cosa la ropa, verdad, ni nada, pero nos compraba bastante ropa, a mamá, a Eder, a ti, a mí, ¿verdad? Porque indirectamente, sin saber, estaba aplicando este versículo. Según haya prosperado, según Dios te dé. Yo sé que tú has experimentado esto y se siente muy bonito. Cuando recibes algo, cuando recibes, como se dice, a manos llenas, pues te estás desbordando, ¿verdad? No lo puedes contener y lo repartes. Entonces,
en ese sentido, pues yo creo que el diezmo, si no lo estás practicando fielmente, necesitas hacerlo, necesitamos hacerlo porque somos los más beneficiados. Entonces, seguimos pensando que el diezmo es bíblico y que el diezmo es del Nuevo Testamento, ¿sí o no? Sí. Sí, pues claro, es Sí, por sí. orden. Y si tú dices que el diezmo o el 10% no viene en el Nuevo Testamento, pues no, pero viene gente dando todo. Así que, pues te lo dejo de tarea, ¿verdad? Ahora, se hace por orden y te decía ahorita, no lo quiero decir como que es obligatorio, Obligatorio. Ujú. pero... y tampoco es un requisito ni nada. Es más, allá en una página católica que se llama Catholic Diocese de Spokane. No sé, es un sitio católico, es un foro. Y hay un artículo Aquí se anuncia. respecto... ¿eh? Aquí se puede estar No. anunciando. Bueno, no. Este, aquí lo tengo, mira, te voy a leer lo que escribió un sacerdote católico respecto a esto. Ujú. Dice, "Mm, el dar limosna nos rescata de la esclavitud del pecado y nos trae abundantes bendiciones. Mejor aún, la limosna nos acerca más al cielo. La limosna se antepone a todas las demás buenas acciones porque una persona caritativa ya posee las demás virtudes." Tampoco podemos caer en este extremo, ¿verdad? Sobre todo la parte de la limosna nos acerca más al cielo. O sea, a mí esto sí me suena como requisito. O sea, tienes que hacerlo, según lo que dice este sacerdote, ¿verdad? Ujú. Eh, pues no es así. No. ¿Tú crees? No, porque eso sería pensar que el diezmo, como lo trata ahí como la limosna, es una especie de aventajarse o de buscar por méritos propios la salvación. O sea, imagínate, entonces, según esto, la gente que tiene dinero y que da lo que le sobra, o sea, gente que gana, no sé, Todo. 50,000 pesos, 100,000 pesos al mes y que da sin temor Ujú. a la iglesia, entonces solo esos están más cerca del cielo porque dan. Pero no es así. No. También dice otra parte de este texto, no podremos decir que nuestra salvación depende de la limosna, en efecto. O sea, según esto, nuestra salvación depende de lo que nosotros damos. ¿Eso sí es todo? ¿Crees que sea cierto? No, es muy burdo porque estaría yendo en contra de las enseñanzas de Jesús. El ejemplo más vivido es la parábola de la viuda. O sea, por la cantidad que ella estaba donando, estaba implicando que las cosas que Jesús estaba diciendo eran contrariamente opuestas a lo correcto. Sí. Y ya para terminar con este texto, dice, pone un ejemplo de la Biblia, de Mateo 25, 31 al 46. Es cuando Jesús dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y me visitaron. Entonces dice este sacerdote que este versículo solamente habla de dinero. ¿Por qué? Porque dice en otra parte de este versículo, dirá a los pecadores, apártense de mí, malditos, pues tuve hambre y no me dieron de comer, etcétera, etcétera. O sea, si tú, según este texto, si tú no das para la obra, para los pobres, para los necesitados, entonces, según este texto, más bien este sacerdote, dice que Dios te va a decir, fuera, ¿verdad? No entras al cielo. ¿Cuán distante está de la verdad? Sí. ¿Cuán distante está de la gracia, por ejemplo?
Entonces, no, el diezmo no es un requisito para ir al cielo. Entonces, ¿qué podemos concluir? El diezmo es necesario, yo lo diría así. Y quisiera añadir, y siempre lo digo, el dinero es lo menor o el menor sacrificio que le puedes dar a Dios, porque a Dios le importan cosas más importantes como tu corazón, tu obediencia, tu entrega, etcétera. Entonces, pero está tricky esta afirmación, porque cuando tú eres fiel en tus diezmos, significa que estás entregado a Dios, que confías en que aunque te pueda hacer falta ese dinero, Él te va a proveer, por ejemplo, en que Él te va a restituir después, en que lo que estás haciendo es sembrar para la obra del Señor. Entonces yo creo que podemos concluir con eso, y el diezmo hace que se refleje en ti, que Dios está en ti, que eres maduro, que eres entregado, que no tienes avaricia ninguna en tu corazón y que tienes amor por la iglesia. Y terminamos con esta parte de la Biblia que dice: Dios ama al dador alegre. Entonces te invitamos a, si no lo estás haciendo, que lo practiques. Y repito, sobre todo, sobre tu economía, entrégale a Dios tu voluntad, tu amor, tu obediencia, tu fidelidad. ¿Quieres agregar algo más? Sí, pues cuántas veces no hemos escuchado de personas que relatan cómo es su vida o cómo es su provisión antes de practicar el diezmo y después. Y en eso se resume todo, en que es la actitud en la que hacemos las cosas y la actitud que tomamos después de diezmar, porque hay muchas personas que por diezmar dicen: no, pues ya cumplí con todo. Y es justo lo que decía este sacerdote, o sea, pensamos que por el dar dinero, que por el aportar de forma económica ya tenemos ganado el cielo o que ya estamos mejor en una posición, pero no es tanto así. El diezmo es, creo yo, igual de importante que el servicio, que el ayudar a las demás personas, que el obedecer a Dios y todas esas cosas, y en eso se resume en nuestro concepto sobre el diezmo. Sí, pues yo creo que ya no tengo nada que añadir. Pues vamos a estar teniendo, yo creo que estas conversaciones todavía no tenemos cada cuánto, pero la intención es poner en la mesa, pues, estas cositas, ¿no? Sí. La verdad no sé qué otros temas podemos tocar, pero ahí saldrán. Sí, vamos a hablar de jóvenes cristianos en las redes. Grupos cristianos de evangeligar. Para ligar. Si tú estás en un grupo de esos, salte en el nombre de Jesús. Te creas. Bueno, eso sería todo. Dios te bendiga. Yo soy Alex. Y yo soy Edson. Adiós. Bye. ¿Hacemos un intro o qué? Sí, vato.